Capítulo 4. La bendición de las figuras de autoridad. No podemos tener paz y bendición sin estar bajo autoridad. Isaías dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Imperio significa autoridad. Israel no tenía shalom, porque no quiso acatar las normas de la autoridad gobernante de Dios y todos hacían lo recto en su propia opinión. Pero Jesús vino para revertir la maldición y de estar fuera del pacto y traer paz, bendición y una vida abundante a través de un nuevo pacto. Él trajo la autoridad del reino lleno de justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Para recibirlo necesitamos estar sometidos a Él y a aquellos que Él pone en autoridad sobre nosotros. Cuando su mente está gobernada por el Espíritu de Dios, cuando piensa como un santo, cuando tiene pensamientos puros y cuando su mente no está controlada por la carne y está sometida a la autoridad, usted recibe la bendición de Dios. La palabra de Dios lo ayudará a sostenerse en la autoridad puesta sobre usted, a no ser un cristiano carnal y a esperar vida, prosperidad y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos 8, 6 al 7. Como dice este pasaje, cuando tenemos mente carnal, no podemos sostenernos a la ley ni a la autoridad. Nuestra mente está controlada por la carne y determinada a hacer su voluntad, pero su fin es destrucción. Algunas personas no pueden prosperar por causa de su mente, son carnales. Pero cuando tenemos una mente espiritual y hemos sometido nuestros pensamientos a la autoridad del Señor, tenemos paz, vida y prosperidad, una vida más abundante. Dios desea que usted, como un santo de Dios, renueve su mente. Él desea que el espíritu de su mente sea renovado, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. ¿Quién es su autoridad? En la tierra estamos sujetos a los padres, pastores, profesores, funcionarios locales y federales, jefes, sean de nuestro agrado o no. Debemos orar por ellos. Debemos someternos a sus instrucciones y órdenes mientras no interfieran directamente con las leyes de Dios. No piense que porque no le agrada su pastor, su jefe, su gobernante o incluso el presidente, no debe respetar su autoridad. Jesús dijo que le diéramos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Incluso si no estamos de acuerdo con la autoridad en el poder en el plano natural, no significa que Dios no ha puesto ahí a esa persona por una razón en ese momento. Dios establece la autoridad de la tierra y la remueve en su tiempo. No podemos comprender por qué una persona está en una posición de autoridad, pero los caminos de Dios son más altos que los nuestros. De manera que al estar sujetos al hombre, estamos sujetos a Dios. Incluso Jesús halló favor para con la autoridad terrenal. Sobre sujetarse a la autoridad y ser bendecido. A menudo deseamos hacer las cosas a nuestra manera. Incluso le ponemos el nombre de Dios diciendo que lo hacemos por Él. Pero Dios desea honrar a aquellos en autoridad sobre nosotros. Daniel es un gran ejemplo de un hombre recto que tuvo influencia en una nación pagana al someterse a los gobernadores de la tierra y al mismo tiempo permanecer obediente a Dios. A su vez, Daniel gozaba de privilegios con el rey. Él influyó en las leyes y códigos de ese tiempo y estuvo protegido por ángeles cuando sus enemigos le pusieron una trampa para sacarlo. Daniel pidió un permiso especial para no contaminarse con las prácticas alimenticias de la nación pagana que lo tenían cautivo, pero también estaba sometido a Dios por su fe, sabiendo que si permanecía obediente a Dios, sería bendecido en su manera que le produciría favor. Y tenía razón. La Biblia dice que después de que Daniel le interpretó un sueño al rey Nabucodonosor, el rey se postró ante Daniel y le prodigó honores, dándole el puesto más alto del reino. Cuando nos sometemos a la autoridad, nos posicionamos por la bendición de Dios y nos disponemos a ella. De esta manera, nos colocamos bajo aquello con la autoridad de pronunciar una bendición sobre nosotros a través de la profecía, palabras de ánimo, un ascenso o corrección.
Repite después de mí: oraciones de autoridad espiritual. Recibo la bendición de aquellos con autoridad espiritual en mi vida. Señor, tú controlas los tiempos de lo que sucede en el mundo. Tú quitas reyes y pones reyes. Das sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Me sujetaré a las autoridades superiores, porque por Dios han sido establecidas. No permitas que hable por mi propia cuenta, sino con la autoridad del Padre que mora en mí. Oraciones para la bendición al someterse a la sabiduría de Dios. Señor, enséñame el camino de la sabiduría y hazme andar por veredas derechas. Pido un corazón prudente que repose en la sabiduría. En ti, Señor, están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Que mi casa esté edificada con sabiduría y se afirme con prudencia. Que el temor del Señor me enseñe sabiduría. Lléname de tu espíritu, oh Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Señor, dame sabiduría, ciencia para gobernar correctamente. Que las generaciones pasadas me enseñen la sabiduría del ayer.